buenas noches. Qué gusto volver a estar con ustedes. Este frío capitalino, ¿cómo me les va? Muy buenas noches. ¿Qué más, Cris? Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ya te ¿Me escuchamos. ven? No te vemos. A ver, a ver, a ver. ¿Así me ven? ¿La tienes? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo andan? Yo supremamente emocionado también con demasiado frío, pero un frío delicioso. Soy team frío, entonces muy, muy rico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Hoy ya es miércoles, inicio de octubre, ya casi se acaba el año, como decía anoche, pero bien, excelente, excelente. Muy bien. ¿Cómo estás tú, Sandra? ¿Qué tal ese Excelente. viaje? Muy bien. Estuvimos en la Eh, ciudad de Medellín, Colombia, compartiendo con una organización solidaria increíble, con CreaFans, que están por aquí. Saludos a CreaFans. Me sentí como en casa. Hicimos 2 días de capacitación y entrenamiento presencial. Increíble. Me encantó esa buena vibra. Se dieron cosas muy chéveres. Aprendí también de la organización muchísimo, como siempre. Siempre aprendo muchísimo de ustedes. Y qué rico compartir con los compañeros de CreaFans. Un saludo especial. Súper bien, excelente. Bueno, te cuento que anoche estuvimos haciendo creo que tú estuviste un ratico haciendo un ejercicio de introducción a riesgo de liquidez, muy bueno de por sí. Las memorias las estoy modificando, las estoy editando para podérselas subir o esta noche o el día de mañana, ¿de acuerdo? Entonces, excelente, excelente que todos estén conectados, muy juiciosos y bueno. Vamos de una vez con el tema del día de hoy porque necesitamos tener el tiempo suficiente para nuestro premio a la fidelidad de UD Riesgos el día de hoy. Un es que vamos a hacerlo por medio de Kahoot. Creo que ustedes conocen la herramienta de Kahoot. Confírmenme en el chat si conocen la herramienta de Kahoot. Uno, si lo conocen, cero, si no lo conocen, para pues también tomarme el tiempo de poderles explicar. Bien, ok, Lisandro, muy bien, lo conoces, muy bien. Súper bien. Perfecto, Juliana también conoce la herramienta de Kahoot. Listo, entonces es supremamente fácil y sencillo. Igualmente, a través de esa herramienta vamos a hacer la dinámica y vamos a entregar el premio a la fidelidad de UD Riesgos. ¿Listo? Entonces, arrancamos. Qué rico. Esto está de lujo. 2 sesiones consecutivas. Eh, Ese conocimiento y con el profesor Carlos Soto, una increíble persona con unas increíbles experiencias de una persona que ha trabajado tantos años en el sector financiero y la superfinanciera, todo lo que hay que aprender. Entonces, realmente esto está muy, muy, muy interesante. No, súper interesantísimo lo que tú dices del premio doble que hubo esta semana Sí. y que vamos a vivir a lo largo de estas semanitas, porque para las personas de la comunidad es premio doble. Para las personas de la comunidad y que estuvieron en el taller de apetito de riesgo, es premio triple porque mañana tenemos día de implementación. Ah, Y para las personas que están en la comunidad, hicieron el taller de apetito de riesgo y van a estar en el taller de matriz de riesgos, es premio por cuatro porque el viernes arrancamos. Entonces, mejor dicho, estamos más dedicados a la sí, comunidad que, mejor dicho, está de verdad. Excelente, excelente. Todo lo que hacemos lo hacemos por ustedes y me parece increíble que podamos seguir compartiendo esos espacios. Como siempre les decimos, si hay una persona vean ustedes que necesita conocer de esta información, sus compañeros del área financiera, del área de crédito, del área de cartera, del área de riesgos, esto no es únicamente para las personas de riesgos. Al oficial de cumplimiento, los miembros del consejo que tienen que estar en entrenamiento permanente para tomar todas las decisiones y asumir toda la responsabilidad que tienen. Este escenario, señores, es para ustedes, embajadores. Si les ha gustado lo que ustedes han aprendido aquí, lo que ustedes han escuchado aquí, lo que se les ha entregado de información, de conocimiento aquí, de experiencias, por favor, ayúdenos a que esta información, este mensaje llegue a muchas más personas. De verdad, qué rico. Recuerden que lo que hacemos es por ustedes, apóyennos en ese sentido de lograr que cada vez más personas estén conociendo. Ahora, si usted tiene un hijo en la universidad que está estudiando contaduría, que está estudiando administración de empresas,
economía y que como que no ha tenido no ha despertado esa curiosidad por algún tema en particular, invítelo a que aprenda de riesgo, seguramente este tema le va a gustar y el mercado cada vez está dinamizando muchísimo más las necesidades de personas que conozcan de estos temas. Entonces, bienvenidos todos, Cris. Abrir sus micrófonos. Este espacio es definitivamente hecho, creado para ustedes, más que para el empresario que está detrás del computador, para la persona. Es hecho para la persona que tiene sus momentos de felicidad, de tristeza, de retos, de desafíos, y en donde pueden literalmente hablar tranquilamente sin ningún tipo de inconveniente. Pueden abrir sus micrófonos, pueden participar por el chat y bueno, ahora sí, arrancamos. Hoy vamos con los 7 criterios técnicos de evaluación y recalificación de cartera. Antes de arrancar, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, duda, aclaración, sugerencia. ¿Quieres? Podemos colocar la presentación en modo presentación para que sea más grandecita. Esto, excelente. Sí, mi Cris. Hoy, bueno, de dónde nos acompañan por aquí? Cuéntenos, ¿de dónde nos acompañan por acá en el chat? Buenas noches. Buenas noches. Por aquí. ¿De dónde nos acompañan? Al menos que me contesten dos y me motiven a seguir. ¿De dónde nos acompañan? ¿De qué ciudad, de qué país nos acompañan? Manizales, Paula Andrea, gracias. Desde Bucaramanga. Bucaramanga, me encanta, bienvenida, excelente, gracias. Allá, qué rico el calorcito, aquí está haciendo mucho frío, ¿cierto? Veo a Luz Mari también con sus saquitos, también está haciendo frío, aquí en Bogotá está frío. Me encanta que ustedes prendan la cámara, no se sabe, o sea, ustedes no saben la alegría que da ver una carita y no ver letras allá, que sí estamos con seres humanos por ahí abiertos y compartiendo con nosotros, verle la cara a ustedes es completa alegría. Lisandro de Ecuador, bienvenido, qué rico. Por aquí está alguien que dice gerencia, que veo la cámara por ahí se asoma ratitos. Felicitaciones, además a los que están conectados con su cámara prendida. J. Valderrama, Bogotá, excelente. Bueno, hoy vamos a abordar un tema bastante interesante que tiene que ver con los criterios técnicos para evaluación y recalificación de cartera. Vamos a entender un poquito más de qué se trata estos criterios, porque a veces los vemos allá en la norma, los vemos en la regulación, pero no tenemos a veces tan claro cómo hacemos para calcular que la solvencia y la capacidad de pago, o sea, me toca volver a hacerle un estudio de crédito cada 6 meses al deudor, no. Entonces vamos a aterrizar un poco todos estos criterios para entender muchísimo más de qué se trata, ¿vale? Acerca de ese modelo integral de evaluación de cartera que trabaja bajo normativa supersolidaria, pero también es requerido para las entidades vigiladas superfinanciera y, por supuesto, para las demás países de donde nos visualizan. Estuvimos revisando la normativa y vemos que también les exigen una metodología que no solamente se fundamente en la morosidad, en los manuales de referencia que se tienen, sino que ayude a mirar de manera proactiva cualquier evidencia de deterioro en ese perfil del cliente, del usuario, del asociado, que pueda llegar a afectar la calidad de la cartera, pese a que hoy día no presente mora. Me han hecho una pregunta muy recurrente y es, creo que ustedes ya escucharon esa pregunta también en este escenario de Sandra, ¿y qué hacemos con las insolvencias? Entonces, las insolvencias yo no les puedo decir que en un 100% eh, se pueden mitigar, ¿cierto? Pero en un porcentaje importante, en un más de 50%, yo sí podría decir que nosotros sí podemos prever cuando una persona puede llegar a entrar en insolvencia antes de que esta situación se materialice. Entonces, vamos a ver qué parte de esta evaluación de cartera va enfocada precisamente a establecer antes de que se genere la mora, qué puede estar pasando con ese usuario, con ese cliente, con ese asociado. Entonces, primero, capacidad de pago integral, más allá de los ingresos básicos. Me he encontrado organizaciones, yo les cuento la experiencia para que vayamos capitalizando, ¿no? Me he encontrado organizaciones, algunas que le creen a los certificados que envía de ingresos un contador cuando la persona genera ingresos a partir de una actividad independiente. Y lamentablemente, así sea el medio por ciento de los contadores
de todo el universo de contadores que existe, que se presten para establecer unos ingresos ficticios para una persona y certificarlos, eso ya deteriora completamente la confianza que se tiene en ese tipo de soportes. Entonces, eh, lastimosamente, no son todos, no son muchos, son pocos, pero los pocos que hay generan un efecto muy nocivo sobre la credibilidad de esta carta, este certificado, pues hace que que esa información es suficiente para garantizar que hay un arrendamiento real detrás. Entonces, vamos a creerle a los soportes transaccionales. Hoy día es muy difícil, aún en pequeños municipios, aún en la zona rural, es muy difícil que la persona ande con efectivo en el bolsillo, ya cada vez es menos el efectivo que se maneja. Así sea, las plataformas de transacciones de bajo monto, acá en Colombia, un Nequi, un Transfillam, ¿cierto? Un Daviplata, cualquiera de estas plataformas, ahora con la plataforma Breve, en otros países también tienen esas plataformas de bajo monto, hace que aunque sea la persona que tiene 5 vaquitas y va a salir a vender la leche, reciba su remuneración por estas transferencias electrónicas. Entonces es muy fácil tener acceso a copia de esos movimientos transaccionales, que es a lo que le vamos a creer. Es muy difícil de creer también que hay una persona que se desplace hacia otro inmueble a cobrar la renta y que le paguen en efectivo y cargar con esos recursos en efectivo. Y si se hace por eventuales eficiencias tributarias, pues está siendo expuesto a un riesgo de que pues genere o le presente un robo de más y que le sean sustraídos sus recursos. Adicionalmente, lo que les decía, cada vez es más frecuente que estas personas manejen sus recursos por estas plataformas transaccionales y pues de nosotros está, si queremos trabajar con ese sector de la economía, si una persona no conoce cómo usarlas, enseñarla y entrenarla para que las use de tal manera que pueda tener su récord, su registro y sea un sujeto de crédito para nuestra organización. Entonces, en el tema de los ingresos, vamos a creerle a qué, señores, a lo que está escrito. Pero Sandra, resulta que es que yo hice el préstamo y el crédito es a 60 meses y el personaje pues nunca ha tenido más contacto conmigo porque como siempre paga. Entonces aquí viene un tema fundamental que es no solamente el modelo de evaluación y recalificación de cartera, sino de una evaluación prospectiva y preventiva de riesgos de crédito. En este caso, recuerden que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para prevenir, para evitar, lo hacemos de manera preventiva. No queremos actuar de manera reactiva. Si nos toca, lo hacemos, pero no es tan efectivo. Vamos a tener unos costos muchísimo mayores. Y en ese sentido, la actualización de datos, ¿la qué? ¿Quién me quiere decir por acá por chat? ¿Qué palabra utilicé para seguir? Hasta que no me la escriban al menos dos, no sigo, hago huelga. ¿La qué? ¿La qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es importante? Los que están conectados, a ver qué tan pilas están. No, mi Cris, la debida diligencia, bien, Luz Neri. Y esto lo hemos reflejado en una qué. Muy bien, Juliana, actualización de datos. Excelente, gracias. Esa actualización, Paula, actualización, muy bien, J. Valderrama, actualización de datos es importante, muy importante, y no se trata de actualizar la dirección, el celular y el correo electrónico únicamente, que son relevantes, claro, para contacto, pero también necesitamos saber cómo ha venido evolucionando los ingresos, los gastos, el activo, el patrimonio, el pasivo de esa persona. Y esto nos va a servir de paso también para prevención de lavado de activos y nos va a servir de paso también para conocer la situación real y poder ofrecerle un portafolio comercial mucho más a la medida. Entonces, por donde quiera que usted lo mire, es un gana-gana y necesitamos tener esa información actualizada, porque no es lo mismo prestarle a alguien que tenía unos ingresos de 2 salarios mínimos hace 2 años y resulta que en el ingreso que tiene, en el negocio que tiene hoy le va también, que ya tiene un ingreso de 10 salarios mínimos. Yo tengo que ir a ver qué necesita más, ¿verdad? Entonces, importante
conocer los ingresos. ¿Cuáles ingresos? Los ingresos que tenga soportados dependiendo de su actividad económica. Y adicionalmente, esos datos deben ser actualizados al menos una vez al año. Hay que aprovechar cuando la persona viene a pedir servicio, cuando viene a pedir crédito, sobre todo, se confiesa absolutamente todos los ingresos que tiene en ese momento oportuno para poder hacer también esa actualización de datos en el momento de las solicitudes. Y de aquí podemos establecer no solamente el monto, sino las fuentes de ese ingreso, la actividad económica de la cual provienen, la recurrencia que va a tener esos ingresos. Y estas variables se convierten en variables muy importantes para poder establecer la idoneidad de esos ingresos y la confianza que podemos tener nosotros en esos ingresos. No es lo mismo una persona que presta servicios, que está estudiando y presta servicios cada que sale a vacaciones, en sus vacaciones de verano, en sus vacaciones eh, escolares o de la universidad, presta servicios a una persona que todos los días está trabajando, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta, repito, los ingresos, todas las variables financieras, pero de ahí establecer una periodicidad y que sea una cultura de nosotros la actualización de esa información para tener insumos para prevenir lavado de activos, para hacer la evaluación y recalificación de cartera que nos permite anticipar riesgos y deterioro de la cartera. Y lo más importante, señores, qué rico poder hacer un portafolio de servicios enfocado a personas que conocemos. Yo digo, a veces, ¿cómo vamos a ofrecerle un portafolio a una persona a la cual únicamente tengo la cédula, el teléfono de contacto y el correo electrónico? Cris, ¿tú podrías hacer eso? Es bien complicado, ¿cierto? Es tirar una moneda al aire. En cambio, cuando nosotros tenemos realmente estos ingresos soportados, podemos lograrlo. Ay, Sandra, ¿y cómo hacemos para esa actualización? Es el dolor de cabeza de todas las organizaciones, ¿verdad? Dime, Cris, oye, que quiero escucharlos a ustedes también. ¿Ustedes qué harían o qué hacen en sus organizaciones para lograr también para clasificar los activos fundados por nivel de riesgo? Sí, señora, muy bien, Lisette. ¿Qué harían ustedes o qué hacen ustedes para lograr esas actualizaciones anuales que debemos tener de la información? Porque yo no conozco la primera persona que diga, ay, qué rico, hoy voy a ir a almorzar y después, como no tengo nada que hacer, voy a pasar por la institución financiera, el banco, la cooperativa, a actualizar los datos. Yo no he escuchado al primero. Entonces, yo sí quiero saber ustedes qué hacen, qué harían. Cuéntenme. Yo diría que es mucho también del tema comercial, mucho hacia, no importa si pones el mute, no importa si pones el mute, creo que estamos combinados. Eh, entonces, en mi caso, pues obviamente la obligación es de todos y la tarea debe ser de todos, pero yo me inclino mucho a la parte comercial. Ellos deberían ser uno de los primeros que más estén ahí como haciendo campaña. Si necesita tal cosa, actualícelo. Ok, ok, perfecto, muy bien, mi Cris. Ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué me dicen Sí, ustedes? buenas noches, Sandra, Cris. Marcelino, ¿cómo ¿Cómo van estás? las cosas? Excelente, Bueno, Excelentemente. Marcelino. Y ahora mejor que lo escuchamos. Cuénteme. yo en algunas cooperativas que integran la federación que yo dirijo, se maneja mucho la motivación y el estímulo a la actualización de datos, por ejemplo, manejando alguna diferencial en la tasa de interés para los que llegan y actualizan. Se maneja mucho el tema del fondo de solidaridad, haciendo algunos estímulos en esa cosa, porque lo que tú estás diciendo es claro, es evidente. O sea, la actualización de datos es fundamental para poder tener una seguridad en el tema de riesgo, pues. Excelente. Por aquí nos dicen, también Juliana nos dice campañas de actualización con sorteos. Y es válido, todo lo que hagamos aquí es válido. Sin embargo, digamos que cuando ustedes están en el banco, lo digo porque me ha pasado, uno dice, "Ay, le sorteamos un viaje a Cancún". Uno dice, ay, eso ya está mañado, eso se lo ganan los de siempre, eso de verdad no existe. Y la gente a veces es un poco renuente a este tipo de premios y no quiere decir que no se hagan, sino que se pueden complementar con este tema que dice don Marcelino, que me parece muy importante. Yo también soy team pro de que el asociado perciba un beneficio tangible. Y un beneficio tangible es muchas organizaciones dan regalos o beneficios a sus asociados en fin de año, ¿cierto? La fiesta, el regalo, la boleta de cine y lo que sea. Y
les piden que estén al día, pero uno de los requisitos también debería ser que la persona tenga actualizada su información para recibir ese premio. Y asimismo, lo que tú mencionabas, la reducción en las tasas, y no tiene que ser la reducción en 200 puntos básicos, no. Usted le reduce 20 puntos básicos, usted le reduce 50 puntos básicos a la persona que tenga actualizada la información y va a generar un beneficio tangible que la persona va a querer. Hoy día realmente las personas que están haciendo su emprendimiento, que son independientes, que son asalariados, realmente, señores, le dan muchísima importancia a ahorrar, si sean 20.000 pesos, 50.000 pesos. A las personas que nos acompañan de afuera, 5, 10, $20 hacen la diferencia en su cuota. Entonces, realmente sí, he visto también que son incentivos y son mecanismos muy válidos para lograr mejorar esas tasas de actualización de información, que es la gasolina que nosotros necesitamos. Esa información es la gasolina para lograr tener realmente los insumos para hacer nuestro modelo de capacidad de pago. Señores, yo les pregunto, ustedes, por aquí en algunas oportunidades con los ejecutivos comerciales, pero deben llevar el formato. Sí, importantísimo que tengan el formato de autorización de tratamiento de datos y que esa información no pase en los maletines de los comerciales durante 8 días hasta que se pierde, ¿no? Entonces también es súper importante tener esa información. Yo les iba a preguntar, ¿ustedes, a quién les gusta la cocina? Levanten la mano, digan uno, levanten la mano, digan, o escríbanme uno en el chat. ¿A quién les gusta cocinar? Cristian dice que sí, doy fe. Dice muy bien. Entonces yo les pregunto, señoritas y caballero, ¿ustedes harían un menú con unas espinacas, por ejemplo, con unos vegetales que lleven 15 días por fuera de la nevera? Una ensalada. ¿Cómo queda eso? Horrible. No, cierto, eso como que no me suena, ¿verdad? No, eso no me suena, está trasnochado. Ejemplo con el Sí, sí. ceviche, uy, sí, que tengamos los camarones, que tengamos los camarones 8 días después de la nevera y digo, oye, tengo unos camaroncitos por ahí, vamos a hacernos un ceviche. ¿Cierto? Eso como que no funciona, no pega muy bien, un pescadito, eso no pega bien, ¿verdad? Así mismo pasa con la evaluación de cartera, señores. Si usted no tiene la información actualizada, eso es como cuando usted coloca en un menú ingredientes que están trasnochados. ¿Qué va a pasar? Pues que le va a hacer daño. ¿Qué va a pasar? Pues que no le va a funcionar. Entonces, parte es la información actualizada y nos va a servir para muchísimas cosas, incluyendo para diseñar adecuadamente campañas comerciales. Y de paso, en la actualización de datos, yo siempre les voy a hacer la cuña. Ustedes me van a escuchar hablar de riesgos conectados con el tema comercial. Lice, adelante, cuéntame. Doctora Sandra, si bien el tema de la actualización de los datos en los asociados, bueno, en los clientes, para hablar del tema de cartera, es súper importante, algunas entidades aún no, o las personas que gestionan ese tipo de riesgos aún no son conscientes que, por ejemplo, en los activos ponderados por nivel de riesgo hay una norma que indica que se tiene que, si se tiene la información actualizada de los ingresos de los clientes, se puede clasificar el valor de esa cartera para aplicarle un haircut, o sea, del No, 50%, del 30%, y en la medida que no tenga la información actualizada, que sea superior a un año, se debe ponderar al 100%. Entonces eso me va a incrementar los activos ponderados por nivel de riesgo y me va a afectar el indicador de solvencia, lo que me va a llevar a pues, buscar la manera de incrementarlo con capitalizaciones, con capital de trabajo y otras cosas. Y por el lado del tema de riesgo de crédito, si yo no tengo esa información actualizada, no se dan cuenta que eso me impacta en las provisiones, y eso de alguna u otra manera también me está afectando el resultado y los indicadores de mi compañía, porque tengo que provisionar más dinero que podría estar empleando en otras cosas. Entonces, siento que a veces el tema de las entidades es que las personas que hacen la gestión de este tipo de cosas no son conscientes y que hay un riesgo ahí de información porque no tienen las herramientas para tener un comparativo. Bueno, si no actualizo la información, ¿qué pasa? Y si la tengo actualizada, ¿qué pasa? Para poderlo, digamos que medir un poco más aterrizado con cifras. completamente de acuerdo, excelente, Lice, esa información que nos estás dando, miren ustedes lo valioso también que se traslada
al tema de activos ponderados por nivel de riesgo para nuestro tema del margen de solvencia. Entonces, fíjense ustedes todo el impacto que esto nos llega a generar. Además, que yo les iba a decir, siempre me van a escuchar a mí hablando del tema comercial con riesgos, porque o sea, el tema comercial es el que mueve, digamos, el negocio afuera, ¿verdad? Es el que nos ayuda a traer, perdón, los recursos a la casa. Entonces yo digo siempre, ¿cómo nosotros podemos tener una gestión comercial adecuada, ¿cierto? Si yo no conozco la realidad de ese cliente o de ese asociado, ¿qué le voy a ofrecer? A veces uno termina haciendo, y les digo porque a mí los bancos todavía me llaman, yo creo que les he dicho, a ofrecerme productos que yo no necesito hoy porque mi hijo ya está grande, ya hizo la maestría y todo, y a mí todavía me estaban llamando hasta hace como, como 3 años a decirme que si quería hacer un ahorro para el futuro de la educación superior de mi hijo, o sea, ya qué. Entonces, termina el comercial haciendo hasta el oso, ¿cierto? Y termina uno cogiendo como que esta entidad, he trabajado 15 años con ellos y todavía no me conocen. Entonces también se genera esa versión. No solamente tener en consideración eh, la meta comercial, por supuesto, sino también el cumplimiento de la actualización de datos personales. Ese porcentaje, porque realmente es quien tiene contacto la persona para hacer esta gestión, es el comercial, y adicionalmente proveer también de canales digitales a los asociados, clientes, usuarios para que logren hacer esa actualización. Si la persona quiere que yo le envíe un extracto o una aclaración de extracto, claro, con mucho gusto, ya me actualizó la información. Si la persona quiere venir a consultar sus datos en la página web, ¿cierto? Entonces, claro, con mucho gusto, primero actualiza la información. Y de esta manera, pues vamos a lograr tener muchísimo más ese éxito en la información actualizada. Muy bien. Tengo una consulta ahí, Sandra. La actualización de datos, pues, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Se hace como en en una franja del año o se tiene que actualizar todo el año? Porque, digamos, no sé ustedes si ya sus datos para la evaluación de cartera que viene ahorita para noviembre, diciembre, o qué aconsejas tú, qué opinas o cómo Eh, los... yo he visto varias cosas. Primero, como decía Alice, y en eso me identifico mucho, yo cómo se logran dando diferentes canales, diferentes alternativas e incentivos tanto a la fuerza comercial como a los asociados para que hagan algo. Es como que tú tengas que decirle al niño de 3 años, ¿cierto?, que se tiene que comer las verduras. Si el niño ya viene con la disciplina de comerse las verduras, se les va a comer sin problema. Pero tú sabes que es algo que el niño necesita y que tú como padre necesitas que hagas, el niño, ¿verdad? Pero si el niño no está acostumbrado, hay que educarlo y hay que empezar a trabajar en esa, no le voy a dar una cátedra de lo que hace la clorofila y lo que hace el magnesio al niño de 3 años, eso no va a servir, ¿cierto? Sino tengo que hablar en el mismo lenguaje y buscar estrategias en el mismo lenguaje que al niño le gusten, que al niño le sean, digamos que fácilmente comprensibles y que se motive realmente a comerse las verduras. Entonces es exactamente lo mismo que tenemos que hacer con nuestros asociados. Yo siempre digo que nuestros asociados, con todo el amor y con todo el respeto, no me lo vayan a malinterpretar, sino con todo el amor y todo el respeto, ellos son niños en nuestras organizaciones, porque difícilmente nosotros conocemos la organización, el asociado, usuario, cliente, tampoco la conoce. Entonces ellos son niños que están esperando una guía de parte nuestra y para eso nosotros estamos, pero pues hay que mostrarles el camino que nosotros hemos definido para que logremos ese objetivo que para él, para nosotros va a ser adecuado. Además que en la medida que tenemos también ese conocimiento, vamos a poder entender mejor las necesidades de esa persona, ¿de acuerdo? Y por otra parte, comisiones a los comerciales que se puedan llegar a afectar o a mejorar debido a los índices de actualización de información que se tengan, ese es otro tema, y no podemos pretender que siempre la actualización de datos sea el diligenciamiento de un formato físico. Ya es importantísimo que todas las entidades tengan en su página web y en sus mecanismos digitales, la app, lo que sea que manejen, es establecida estructura para poder hacer esa actualización de datos.
y que en cualquier momento que la sociedad tenga contacto con la organización se pueda llevar a cabo esta tarea, ¿de acuerdo? Es súper importante. Bueno, entonces, además del ingreso, nos quedamos con el ingreso, también es muy importante conocer también los gastos, ¿cierto? Conocer si la actividad económica ha cambiado, porque a veces actualizamos los ingresos y resulta que la persona era asalariada y ahora tiene un consultorio odontológico. Antes estaba trabajando como asistente de mecánica dental en una consultorio ontológico y ahora tiene el propio. Entonces, asimismo, su perfil ha cambiado y eso hace también que tiene más ingresos, pero también debemos reconocer mayores costos y gastos. Esto quiere decir que dependiendo del mercado objetivo que nosotros estemos analizando, no podemos pretender que únicamente la evaluación se fundamente en cómo analizaríamos un asociado, cómo analizaríamos X o Y perfil que tiene, digamos, la mayor representatividad de nuestra cartera. Sí debemos tener por lo menos 2 o 3 mecanismos para hacer la valoración, dependiendo de cuáles son los perfiles de ese mercado objetivo que estamos nosotros atendiendo y en procura de ello, pues ahora sí, con la información actualizada, usted puede hacer una relación de ingresos a los que le quita los costos, si la persona es independiente, le quita los gastos y como usted hace juicios o consulta en centrales de riesgo de manera periódica, usted también le puede descontar el endeudamiento y usted ya puede saber realmente cuál es su capacidad de pago, que la puede trabajar o en valores absolutos o la puede trabajar como indicador. Yo la verdad prefiero trabajarla como indicador. Y aquí tendríamos pues esta capacidad de pago. Recuerden que cuando se hace la consulta en centrales de riesgo no debería ser únicamente para mirar la morosidad y mirar las calificaciones. Aprovechemos y miramos qué tanto debe, cómo ha evolucionado ese endeudamiento, deben ser variables que nosotros debemos consultar. Y muy importante, esa información deberíamos nosotros guardarla atrás, porque no es solamente tómeme la foto al corte de noviembre que vamos a utilizar, sino bueno, a noviembre puede que tenga una capacidad de pago que puede estar afectada, pero resulta que cuando hicimos la evaluación de mayo estaba peor, entonces el cliente se viene mejorando. Y por ello también es importante que nosotros evaluemos no solamente la foto del corte, sino la tendencia. Ay, Sandra, pero es que eso es muy costoso analizar esa información y pedir 2 cortes. Señores, ustedes ya pidieron un corte previo para hacer la actualización de información para la aplicación de la capacidad de pago en el mes de mayo. Entonces, esa misma información deberíamos nosotros almacenarla en un repositorio, no en Linux, no en OPA, porque no están para eso, pero sí almacenar esa información histórica que nos permita visualizar tendencias. Las tendencias a veces dicen muchísimo más que los indicadores per se. Entonces, importante. Errores comunes en esta parte: información desactualizada, omisión de ingresos informales o asunción de ingresos porque la sociedad me dijo que tenía un arriendo, entonces yo le creo, ¿cierto? Subestimación de gastos fijos y falta de verificación documental. Nunca dejemos los gastos familiares por fuera y pueden ustedes hacer una evaluación interna o consultar las estadísticas de las encuestas que hace el DANE para mirar el porcentaje de gastos familiares que tienen los hogares por estrato socioeconómico, por ejemplo. En cada país debe haber estadísticas que son similares o sencillamente haga un análisis de su base social, de su base de clientes y puede establecer por rangos de ingresos cuánto debe destinar o cuánto es normalmente el estimado de gastos que tiene cada persona. Una persona que se gana un salario mínimo, pues difícilmente le va a quedar algo para ahorrar, muy poco, ¿cierto? Una persona que tiene 10 salarios mínimos de ingresos tiene seguramente unos gastos familiares que proporcionalmente a sus ingresos pues son menores. Entonces es importante tener este tipo de diferenciación. Preguntas, preguntas. Silva, ¿qué modelo es el adecuado para definir los gastos de subsistencia, alimentación, salud, vestimenta, entre otros, acorde al perfil de sujeto? Esto se hace de acuerdo, aquí en Colombia por lo menos existe la encuesta nacional de hogares que le da unos luces sobre los gastos que que tienen las personas respecto de los ingresos, del nivel de ingresos y también del estrato socioeconómico. Entonces esta puede ser una guía, pero si usted no quiere ir muy lejos, usted puede segmentar su cartera de créditos por rangos de salarios mínimos e identificar a través de una encuesta, por ejemplo, qué porcentaje, una encuesta que no es para créditos, que usted le dice que va a pedir crédito con eso, la persona le dice que, mejor dicho, que no se gasta en nada y que todo su salario, así sea un salario mínimo, lo tiene libre para pagar la deuda. Entonces, es a través de una encuesta, cuando usted dé un beneficio o algo, el asociado o el cliente está esperando que usted le dé algo más y si le dice la verdad, ¿cierto? Entonces, en ese momento,
usted puede deducir, puede tabular qué porcentaje de ingresos a partir de una muestra representativa en diferentes niveles de ingresos, usted lo hace por categoría y puede establecer qué porcentaje de nivel de ingresos destina a cubrir gastos familiares, teniendo, digamos, que una encuesta mucho más aterrizada a su mercado objetivo, a su zona, a la población a donde usted se está dirigiendo, ¿vale? Entonces, tu pregunta, Gabriel. Uno sí, sí, Gabriel. Listo, Gabriel. Excelente. Bueno, preguntas, más preguntas, ¿tenemos? Ok, el otro tema es la solvencia. Entonces, en la solvencia, bueno, entonces la primera, para mirar capacidad de pago, ¿qué necesitamos? Ingresos soportados, actualizados, gastos, ¿cierto? Costos. Y pues mirar qué nivel de endeudamiento maneja afuera para hacer una estimación del valor de las cuotas que está pagando afuera y conmigo, ¿verdad? La segunda variable, solvencia estratégica. Entonces, todo esto me debe generar alerta temprana. Análisis de la fortaleza patrimonial, más allá de los ingresos y la capacidad de respaldo, vamos a mirar qué tanta solidez tienen los activos, activos líquidos, inversiones diversificadas, si tiene las inversiones, que me reporte si tiene propiedades y qué patrimonio tiene realmente esa persona, en qué está invirtiendo, ¿verdad? Y también conocer la tipología de endeudamiento, al menos la que tiene con usted. Y si usted está consultando en centrales de riesgo, allá le va a salir, cuando usted haga la consulta y la actualización, le va a salir por modalidad de crédito cuál es el monto adeudado y usted se va a dar cuenta si tiene mucho crédito de consumo, pues una persona que gasta mucho, ¿cierto? Y que estará construyendo un patrimonio que, pues, de acuerdo al ingreso que me esté reportando, un patrimonio que seguramente no es muy fuerte. Entonces, este es un tema que es bastante relevante. También nos van a salir las cuentas de ahorro, montos que maneja. Entonces, este tema también puede ser bastante relevante para hacer nuestro análisis. Y con usted, por supuesto, si es una persona que atiende adecuadamente sus obligaciones, que está pidiendo crédito, de crédito productivo y que en ese crédito productivo ha venido creciendo en montos, quiere decir que ha atendido sus obligaciones de manera correcta y que ha sido merecedor de incrementar esos montos, porque seguramente al hacer el análisis de créditos se estableció que su negocio va creciendo y tiene unas mayores demandas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, también es importante mirar el tipo de endeudamiento que está teniendo la persona. Entonces, la persona tenga un endeudamiento mayor de cara, vaya creciendo gradualmente, quiero decir, de cara a actividades productivas, pues puede ser también un referente y un síntoma de que su actividad económica ha venido dinamizándose y pues obviamente esto acompañado de créditos de consumo que no tenga pues obviamente el mismo mayor crecimiento, porque pues un crédito de consumo no le va a generar flujo de caja, ¿verdad? Y tenemos también indicadores de robustez patrimonial, en el cual ya podemos hacer una relación de ese pasivo que tiene respecto de su patrimonio y conocer pues ese patrimonio, como les decía, en qué está representado. Y por otra parte, pues también las señales de alerta de ese comportamiento que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, en esta solvencia estratégica vamos a fijarnos mucho en patrimonio, si somos cooperativas, que tanto tiene también en sus aportes sociales como reciprocidad y apalancamiento para la cobertura de sus obligaciones con la organización solidaria, que también es un tema bastante importante. Preguntas hasta acá en relación con solvencia. Y registrar los valores adecuados, los activos, para prevenir que no haya sobrevaloración. Bueno, en principio vamos a partir de los activos que nosotros sí ya conocemos que tiene la persona, que son los activos que tenemos en garantía, ¿cierto? Y que también van a servir para revisar más adelante el tema de garantía. Y en segundo lugar, pues aquí vamos a dar también un voto de confianza, por eso es importante que cuando se hable de solvencia, por ejemplo, no únicamente tengamos en cuenta el valor de los activos que esa persona me está reportando y solamente el valor de patrimonio, sino que también miremos, como les decía, de cara a central de riesgos, si esta persona ha venido creciendo en su consumo y que si ese crecimiento de su consumo va de la mano con el crecimiento que me reportó en el anterior indicador que requería el conocimiento de los ingresos, ¿cierto? Y adicionalmente a cómo ha venido creciendo si tiene algún crédito destinado a actividad productiva. Entonces, todo esto nos va a dar luces sobre cómo maneja, cómo tiene la persona esa solvencia y pues ya en última instancia, pues obviamente es
aportar credibilidad a los indicadores que tenemos. Mi sugerencia, como ustedes no sé si entre líneas lo han visualizado, es que como a nosotros nos dicen que debemos manejar 7 criterios, manejamos 7 variables y no necesariamente. Hay indicadores, hay más de un indicador que pueden estar orientados a mirar el mismo criterio. Entonces, por ejemplo, en ingresos, para mí sería tan importante mirar los gastos sobre los ingresos como el crecimiento de los ingresos en el tiempo, por ejemplo. Entonces, para mí esas dos variables podrían ser y serán, son muy importantes. En la solvencia, por ejemplo, no podemos pasar desapercibido chequear los pasivos que tiene frente al patrimonio registrado y tener al menos una variable que me diga si tiene activos ignorados o endosados con nosotros, o tener en cuenta también los aportes sociales, que los aportes sociales son pues precisamente capital social de la organización y pues hacen parte también de ese patrimonio de esa persona y son apalancamiento para las obligaciones que tiene con la organización solidaria. Y pues obviamente también en la relación de los activos que esta persona tenga y hacer la relación de ese pasivo que tiene frente a esos activos que me da como también esa relación de solvencia patrimonial que llega a tener, o sencillamente mirar, como les decía, el valor del pasivo relacionado con su patrimonio. Esas son varias alternativas, digamos, que podemos tener allí y que nos pueden ayudar a tener más de un indicador en solvencia, ¿vale? Bueno, vamos con la siguiente. Preguntas, comentarios. Pueden abrir sus micrófonos, pueden hacer las preguntas por el chat. Este espacio es total y definitivamente para ustedes. Esto está buenísimo, buenísimo. El siguiente criterio tiene que ver con el servicio de la deuda. Y con esto precisamente aquí se hace muy importante, miren ustedes de verdad, ¿cuánto están invirtiendo semestralmente para que la central de riesgos les dé la información? ¿Cierto? Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero adicionalmente, nosotros tenemos información que es muy valiosa en relación, lo que les mencionaba también hace un momento, de conocer cómo está atendiendo esa persona sus obligaciones en el tiempo. Puede que hoy esté al día, pero en ese sentido, ¿cómo podemos establecer que eh, hay algún deterioro, dado que durante los últimos 12 meses ha tenido moras de 30 días, de 60 días? ¿Cuánto ha tenido de moras? Entonces no miremos únicamente la foto de noviembre, porque sobre todo en las fotos de noviembre y diciembre la foto se pone bonita. Todo el mundo se pone lindo para diciembre. Entonces va a ser mucho más enriquecedor que usted coja un periodo de tiempo de 6 meses, 12 meses, y de hecho su modelo de referencia ya lo contempla. Entonces es muy importante que usted lo pueda llegar a tener. Ay, qué pena, se me olvidó desde el pasado, me acordé. En relación con la solvencia, es importante que usted mire también cómo ha venido creciendo el endeudamiento de esa persona en el tiempo. Y a partir de ese crecimiento del endeudamiento de esa persona en el tiempo, usted puede también hacer esa relación respecto de sus ingresos o respecto de su patrimonio también, ¿de acuerdo? Y eso le va a servir para entender también cómo ha venido evolucionando su endeudamiento. ¿Por qué lo digo? Porque este es uno de los principales síntomas que les mencionaba al comienzo, y es que nosotros a veces vemos esas señales de personas que van a entrar en insolvencia y nosotros no tomamos medidas. Y este es uno de los indicadores más robustos para poder identificar previamente con información de central de riesgos, por ejemplo, cuando ha venido creciendo su endeudamiento, cuánto está pagando en cuotas, que también tiene que ver inclusive con la primera variable, y respecto de eso relacione con sus ingresos en la primera, relacione con su patrimonio en la segunda, y usted se va a dar cuenta si esa persona realmente se está asfixiando para pagar las deudas y si su patrimonio realmente está prácticamente que par y paso o inclusive por debajo del nivel de endeudamiento que está manejando, ¿cierto? Entonces, eso nos va a dar datos importantes para el momento, para evitar un momento, para identificar más bien oportunamente un momento de declaración de insolvencia, un incremento del endeudamiento. Entonces, hay que ver esas tendencias. En cuanto a el servicio interno de la deuda, les decía, entonces, un análisis histórico, no se queden con la foto del momento, identifiquen patrones, identifiquen si hay una persona que en determinados momentos del año tiene más dificultades para pagar, es que siempre los eneros y los febreros se me queda más colgado, pero ya después se pone al día. Entonces, toda esta información va a ser muy útil. A partir de ese servicio de la deuda, usted puede saber primero cuánto está pagando de la deuda respecto de
los aportes sociales que tiene, por ejemplo, usted va a poder saber las horas que ha tenido esa persona en los últimos 12 meses, en qué productos, ¿cierto? Qué, qué gestiones de cartera ha tenido usted que realizar, acuerdos de pago que se haya cumplido, modificaciones de cartera que haya necesitado, reestructuraciones que ya viene más adelante en otra variable, pero también es importante que usted tenga en cuenta toda esta información, o si ha necesitado colocarle alguna amenaza de cobro jurídico, ¿cierto? Para que esa persona pague. Entonces, no solamente al momento del desembolso tenemos que mirar todo esto, sino prácticamente cada 6 meses. Si usted logra establecer una estructura a través de la cual jale, traiga y establezca una base de datos de la información de centrales de riesgo y también haga lo propio con las actualizaciones de la información y también se pueda conectar directamente con la base de datos en donde tiene usted toda esta información interna de morosidad, de servicio de la deuda y de evolución de la morosidad sobre todo, usted va a tener muchísimo más fácil un mecanismo que es lo que vamos a ver en nuestro módulo de evaluación de cartera cuando estemos haciendo la práctica para lograr tener la información y los insumos que usted necesita y sea muchísimo más rápido, más efectivo tener pues toda esa información que es importante para lograr dar cumplimiento y sobre todo, no solamente para el cumplimiento, para que usted pueda identificar oportunamente cuando una persona puede estar entrando en insolvencia o va a declararse en insolvencia, cuando una persona puede estar teniendo un endeudamiento que va en crecimiento, cuando una persona ha deteriorado, se le han caído sus ingresos y tiene una afectación en su capacidad de pago o en su perfil de riesgo. Ah, una cosa muy importante, la norma nos habla de 7 criterios, pero no tiene en cuenta ninguna variable sociodemográfica. Por ejemplo, aquí no estamos preguntando cuántas personas tiene a cargo, que tendría incidencia sobre la capacidad de pago, pero también es importante que, para mi gusto, yo lo trabajo de esa manera. Por ejemplo, el número de personas a cargo cuando incrementa hace una afectación sensible en la capacidad de pago y deteriora el perfil de riesgo. ¿Por qué lo deteriora? Porque no es lo mismo mantener 3 personas que mantener 4 o 5. Entonces, en ese sentido también, no digo que se genere una alerta, porque lo que vamos a hacer es una combinación de todos estos elementos en donde si usted ve que la persona tiene problemas en su capacidad de pago, tiene problemas en su solvencia porque se viene endeudando más. Adicionalmente, el patrimonio como que está mermando o puede ser que inclusive haya vendido una casa, haya vendido un carro, entonces inclusive tiene menos patrimonio. Ha venido teniendo problemas históricamente de moras y adicionalmente ya no tiene 3 personas a cargo, sino tiene 5, pues usted ya tiene motivos suficientes para levantar la mano y generar una alerta, porque no se trata únicamente de que se deteriore una variable, entonces hay que recalificar, no, sino que se trata de entender cómo estas variables logran afectar el perfil de la persona, ¿cierto? Logran hacerlo más sensible a un deterioro de cartera, pese a que hoy se encuentra el día, por ejemplo. Vamos a identificar esos patrones, ese análisis, a partir de ese análisis histórico, no solamente la foto del momento, dijimos, señales de alerta y pues obviamente con base en ello ojalá poder hacer una proyección futura a partir de matrices de transición, por ejemplo. Ay, Sandra, que eso es muy elaborado. No, usted lo pone directamente de forma automática y conecta todos estos elementos, usted carga la información y usted va a poder establecer que tiene unos resultados que van a ser mucho más dicientes y mucho más prácticos de interpretar y de analizar al momento de tomar esta decisión. Inclusive la decisión también puede hacerse de manera, entre comillas, automática. Usted la deja formulada realmente, ¿verdad? Bueno, preguntas por acá. Preguntas. Luis, los veo muy calladitos. ¿Qué hacemos? Porque saben que la responsabilidad que viene es sumamente fuerte. Yo creo que muchos nos quedamos con, o sea, yo manejo todo el tema de la parte comercial y me quedé pensando mucho en lo de la actualización de datos, ¿sabes? Me gustaría poder ayudar a las organizaciones que en este tema de actualización de datos, voy a pensarlo. Bueno, quiero saber si les gustaría que yo les ayude con este tema de actualización de datos. No estoy prometiendo nada. Quiero saber si en el chat, uno, si les gustaría que de riesgo les ayude con esto, o cero, si dicen, no, yo puedo solito, yo puedo solita. Bien, súper, me encanta. Muchos incentivos. Qué bueno, cómo los consentimos aquí, me encanta eso. Bueno, señores, excelente. Entonces ya prácticamente ya quedan en tarea aquí para nuestro coordinador comercial Diana, de yo dije hacer que una revisión. vamos a Pero revisar, vamos a pero revisarlo. Esta tarea. ser este taller
de evaluación de cartera, pues lo mínimo que es tener ya los Tarea, señores, para lo que se viene. Hacer y monitorear la actualización de datos. Hay otro tema, es importante hacer campañas, pues la campaña no se puede hacer 2 meses antes o 15 días antes, un mes antes de la actualización de datos, porque les prometo que no va a dar los frutos que se quisiera y se necesita tener. Hay que hacer por lo menos 2 o 3 campañas al año y mantener siempre contactos y mecanismos y canales abiertos para que las personas puedan hacer su actualización de Sandra, datos. ¿Qué pasa? la mayoría de campañas preguntan. La mayoría de campañas que yo entiendo que se han hecho, siempre es la entidad la que da esos puntos básicos, la que dice, venga, por favor, la que dice, venga, por ahí. Y si existe alguna forma en que a la entidad asociadora le pague por actualizar sus datos. ¿Y cómo sería eso? ¿Sí? ¿Tú crees que se podría? Pues a mí me suena muy disruptivo, por decirlo de alguna manera. Eso, Cuente que eso se oye muy interesante. Díganme si no se oye interesante. imagínense ustedes que el asociado les paguen porque ellos mismos actualizan sus datos. Bueno, Suena pero por interesante. supuesto que sí. ¿Qué dicen allá las personas? Cuéntenme. Uno, suena interesante, cero, si no. No sabe, no responde. Cris. A mí me parece disruptivo total. Me parece interesantísimo. Claro que no estamos para pero obviamente personas que ellos mismos necesitan actualizar sus datos para cuando ellos mismos requieran sus créditos y demás servicios. O sea, me gusta lo que Estás pensando, estás maquinando cosas. Excelente, eso me encanta, me encanta. Que sea el asociado el que te busque para actualizar los datos y que no tengas que andar rogándole que por favor, que se lo suplico. Ah, eso suena muy bueno. ¿Les suena interesante, señores? Cuéntenme. Uno sí, sí. Ok, muy bien. Ya de tarea, ven, ya quedamos con la tarea. Le vamos a hacer monitoreo a Cristian la otra semana a ver cómo va con la tarea de revisarlo. Excelente, muy bien. Ahora, garantías actualizadas, protección real versus protección app. Entonces, aquí tenemos varias cosas. La primera es que a veces las garantías, por ejemplo, cuando tenemos fondo de garantías de primeras pérdidas, que es un bolsillito que se acota en el tiempo, nosotros decimos, ah, tenemos fondo de garantías, pero debemos monitorear la capacidad que tiene ese fondo de garantías realmente de cubrir esas pérdidas. Nosotros nos hemos gastado ese fondo de garantías, pues no va a haber un mecanismo real de cobertura, solamente el nombre, y que nosotros con el nombre de fondo de garantías no cubrimos, a menos que sea fondo nacional, que ese sí, pues va a generar una cobertura 100%, ¿verdad? Entonces es importante que usted pueda identificar si su fondo es de primeras pérdidas y en ese caso cuántos recursos hay en el fondo para saber que usted pues, tiene con qué cubrir esas potenciales o reales pérdidas que pueden llegar a presentarse. En segundo punto, por acá me preguntaban el tema también de las garantías para no sobrevalorar el patrimonio. Entonces, si usted tiene una exposición bastante importante y tiene una garantía real, lo mínimo que usted debe garantizar que tiene es el seguro de riesgos contra todos riesgos, precisamente. Pero si ese seguro no lo toma la persona, es importante, necesario, imprescindible, no discutible y no negociable que usted en nombre de la organización lo tome. Entonces, por esta razón, debemos garantizar que en el mecanismo y en la estructura jurídica de esa formalización, de esa garantía, tengamos abierta esa posibilidad que sea legal y que sea factible y sobre todo que lo estemos haciendo, señores, que las garantías que estamos recibiendo, pues obviamente estén realmente cubiertas. Y pasa mucho, señores, que la persona paga el crédito y no te paga la cuota del seguro. Entonces también es importante poder que la persona conozca desde el momento del otorgamiento, por eso la carta de condiciones al momento del otorgamiento, que esta persona se obliga a tener asegurado el bien y de no hacerlo, la organización lo contrata, pero que la deuda queda en cabeza de esa persona y que usted pueda generar ya sea un nuevo pagaré o que quede cubierto con el mismo pagaré, pero que quede establecido que nace una nueva obligación
por la cual debe pagar ese seguro contra todo riesgo de ese activo. Bien, otro tema importante y fíjense ustedes que me ha pasado mucho, a veces me ha pasado, no mucho, pero sí más de lo que yo me esperaba. En la Sociedad de Activos Especiales, la SAE, acá en Colombia, no sé en otros países cómo se llama, que es donde están registrados los activos que están propensos o que pueden estar en la lista de activos de expropiación de dominio. Es importante que nosotros, antes de constituir una garantía, hagamos esa revisioncita en esa lista. Miren, me he encontrado sorpresas que estando constituida la garantía, luego viene la SAE y dice, ah, no, señores, incautado ese bien es mío. ¿Y cómo quedó la entidad? Quedó descubierta. Y en dos casos ya me ha pasado que ese activo se pudo haber identificado que iba a tener ese final triste, dado que ya estaba pues en esa lista. Entonces es importante que usted pueda con su matrícula inmobiliaria, con su placa, establecer si tiene alguna situación. Ahora, si usted recibe un vehículo por amor a Dios, además del certificado de tradición y libertad, que usted debe actualizar periódicamente, al menos por allá cada, no sé, 2 años, 3 años, usted pueda consultar a esas personas pues en las secretarías de movilidad o en los estamentos de tránsito establecidos en cada municipalidad, cada municipio, cada lugar, departamento, gobernación, como quiera que corresponda, ¿cierto? Para saber si la persona puede llegar a tener algún tipo de inmovilización, el vehículo en qué condiciones está frente a tránsito, porque a veces el vehículo se va para los patios, está muy asegurado y todo lo que usted quiera, pero resulta que el vehículo está por allá guardado por algún tema grave, algún siniestro, algún tema jurídico y usted no se entera. Entonces es muy importante también hacer este tipo de análisis. No solamente es actualizar el valor con base en los referentes de mercado, en el Colda, en tucarro.com, o como quiera que se llame cada uno de los países, sino que adicionalmente pues hacer esas revisiones de que todo esté en orden. Ustedes saben, por lo menos aquí en Colombia, llevar un carro a los patios es como si uno lo llevara a spa de lujo solamente por 2 noches. Entonces, cuando el proceso ya dura demasiado, es mucho más barato dejar el carro allá que sacarlo. Hay gente que procede de esa manera. Entonces, obviamente, importante que usted tenga en consideración esos riesgos relevantes que pueden llegar a caerle a su activo, señores. Preguntas de las garantías, preguntas, ¿cómo vamos? Vamos bien, entendiéndolo todo. Excelente. Ok, entonces ya tenemos la cobertura de seguros y demás. Consulta mínima anual ya ni siquiera es sino semestral realmente. Entonces, de riesgo, pero cuando usted consulta centrales de riesgo, ¿a quién le gusta ganar el sueldo y luego llegar a la casa y botarlo a la caneca a la basura? ¿Quién hace eso? Yo no conozco el primer ser humano que lo haga, pero yo les pregunto, ¿cierto? No lo hacemos. Cuando nosotros consultamos en central de riesgos a toda la base, es más, cuando consultamos a un usuario, asociado o cliente, en muchas ocasiones cogemos la consulta, la miramos, ni siquiera la guardamos, ¿cierto? Que de hecho guardarla pues debería convertirse en una base de datos y no en un documento, pero en el peor de los casos al menos guárdela. Eh, y ya como que quedó ahí. Entonces, la información que nosotros no tabulamos en una base de datos que no guardamos y que no guardamos la tasa es información que se pierde, señores. Y en esta sociedad, en este momento de desarrollo tecnológico del mundo, el oro puro es la información. Usted no puede en su organización estar votando la información y es que consultó la base de datos, consultó la central de riesgos y no trae esos datos y los arma en una base de datos. ¿Cuál es el endeudamiento máximo que tiene? ¿Cómo está debido su endeudamiento? La calificación máxima, la calificación mínimo, el saldo capital por calificación. Y usted le dice a la central de riesgos, luego ahí véndame esa información y ¿qué le trae? El taxímetro se prende, ¿no? Entonces, usted quiere que le traiga calificación A, B, C, D, y E, los saldos le vale tanto. Si usted adicionalmente quiere que yo le diga qué porcentaje está calificado A, luego en agregado en B, en C o en D, o sí, en consolidado desde la calificación más mala hasta la más buena para saber qué porcentaje tiene mal calificado el saldo de endeudamiento global que tiene con todas las entidades, tiene otra tarifa. Si adicionalmente usted quiere que le traiga el monto de endeudamiento global, eso le suma un poquito. Y luego hacemos toda esa consulta y ya, la dejamos en un archivo que nunca más se volvió a ver. Cris, ¿cómo te parece de triste eso? A mí me parece muy triste. Es mucho, 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 eh, mucho dinero perdido. Para acá la pregunta de Ana Lidia,
buró de crédito estés consultando. Pero por lo menos, si tú me preguntas a mí, bajo ninguna situación, yo no miraría a nadie que tenga por debajo, en un libranza por debajo de 500 puntos y en un ventanilla por debajo de 600 puntos en ninguna de las centrales. Es mi criterio. Pero eso puede estar por encima, cuando se hace un análisis especializado para el mercado objetivo que maneja cada una de las organizaciones, porque eso lo miran conforme se comportan los sujetos que hacen parte de esa base de usuarios o clientes o asociados de cada entidad y mirar cómo se comporta afuera, le hacen su score y a partir de allí definen un puntaje adecuado. Tiene mucho que ver con el mercado objetivo y con el tipo de organización. Pero de mi parte, yo, Sandra Mateo, sin comprometer a U de riesgos, yo no miro a nadie en libranza. Ay, Sandra, pero es que tiene una libranza. Claro, es que tiene la libranza, entonces la persona debe hasta la camisa, puedo ser muy santanderiana, me lo permiten, debe hasta la camisa en centrales de riesgo, pero resulta que no se ha dejado tocar su expendible de nómina. Y luego llegó fabulosamente impecable su expendible de nómina a mi organización y yo digo, oh, tiene manera de hacerle descuento de nómina. Señores, una cosa es capacidad de pago y buen comportamiento. Y otra cosa es capacidad de descuento. Entonces, porque hago la diferencia? Porque en una libranza, descuento de planilla para las personas que nos acompañan de otros países, en un descuento por planilla, nadie me garantiza que la persona no se va a, entre comillas, abro, reventar afuera y dejar de pagar, ¿cierto? Y que me traiga ese problema acá, porque afuera si deja de pagar lo van a embargar y le van a terminar embargando el salario y entonces el salario no le va a alcanzar para para pagarme a mí, ni para pagarle a los de afuera, ni para pagarle a nadie. Entonces es importante saber que una libranza o descuento de planilla no es la verdad absoluta y no es el seguro perfecto para garantizar que la persona no me va a dejar de pagar. Por supuesto que es más seguro, pero no me blinda, esa es la palabra, no me blinda con alguna situación si la persona igual tiene un alto endeudamiento por fuera, que ese es otro de los temas que nosotros debemos chequear cuando miramos capacidad de pago y solvencia también. Por eso es tan importante mirar en centrales el endeudamiento global. No solamente miren las calificaciones de crédito, ¿vale? Marjorie, debemos tener presente que las garantías de vehículos las debemos registrar en Confecámaras, así es. Adicional, nos toca también reporte a los aportes, cómo hacer este trámite sin que genere tantos costos para la entidad. Aquí entonces yo les digo que el registro lo dejo abierto y solamente lo hago cuando ya necesito generar ese registro. Únicamente cuando necesito ya para un tema de una mora que espera X días, lo estamos manejando con ya contra una mora, pero desde el momento cero no se está haciendo como tal ese registro, pero ya es una política que tiene cada una de las organizaciones porque sé los costos que eso implica, pero también sé el riesgo que tiene no hacerlo. Si en alguna entidad ustedes lo ejecutan de la manera como yo les recomiendo o como yo normalmente lo haría, y tienen algún problema por el registro y es que hubo un embargo, alguna situación previa en donde se comprometió ese recurso, ¿cómo se llama? O se dio en garantía, o se ignoró también esa garantía, pues obviamente ya es una alerta para tomar la decisión de que todo se registre, que esto es obviamente el debe ser, pero sí sé que eso genera unos requisitos y unos costos importantes, ¿no? Eh, bueno, entonces les decía, vamos a guardar la información de centrales de riesgo. ¿Cada cuánto la guardo, señores? Guarden toda. Si usted puede, por ejemplo, que yo soy cliente de ustedes, y ustedes me hacen la consulta durante 3 o 4 periodos consecutivos, ojalá ustedes tengan la traza de las variables que me analizaron. ¿Cuánto tenía en A en el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3? ¿Cuánto tiene en B en el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3 y así sucesivamente? ¿Cuánto tiene de endeudamiento global en el periodo 1, en el 2, en el 3, sucesivamente? ¿Cuánto tiene de puntajes? Ustedes pueden consultar el puntaje en cada una de las tasas, de tal manera que usted pueda seguirle la trazabilidad a esa persona y poder mirar su tendencia. Y a partir de allí se generan unos indicadores preciosos, inclusive para tomar decisiones automáticas, para tener motores de decisión que me permitan generar créditos automáticamente. Entonces, esa información no solamente va a ser útil para dedicar a la evaluación de calificación de cartera, sino para construir sus propios scores automáticos de decisión y para tener un motor de decisión hecho en casa en el cual usted pueda tener un elevado nivel de confianza
de a quiénes y por cuánto le puede prestar, inclusive para ser preaprobados, ¿no? Para ser preaprobados esto es una maravilla, porque usted está guardando la información en la trazabilidad y usted viene sabiendo quién se está comportando bien y quién viene mejorando o quién viene endeudándose, bajando su nivel de endeudamiento, a pesar de que sus ingresos se mantienen o suben, y esos son los principales, digamos que sujetos o prospectos que nosotros debiéramos abordar. Entonces, esta es información, como les digo siempre, yo voy a hablarles desde riesgos, pero también amarrando la estrategia comercial, porque sé que riesgos no puede ser el palmo en la rueda que impida el crecimiento de una organización, sino que nosotros debemos proveer también mecanismos para hacer mucho más ágil, más efectivo, más eficiente esa gestión de colocación y de administración de cartera, guardando, por supuesto, una política de cartera sana, ¿verdad? Bueno, entonces, dime. No, se cambió de tamaño, entonces ya se me hace más pequeñita. Yo aquí estoy. Entonces, hacer ese análisis comparado con las variaciones, tener alertas automáticas también, en la medida que usted tiene ese comportamiento histórico, usted puede generar alguna colorimetría que le permite establecer cuando una persona ha venido creciendo en su endeudamiento en más del 10, en más del 20%, ya le genera una alerta. Y pues obviamente esta información es muy útil para incorporarla en nuestros modelos de evaluación y recalificación de cartera y también en la toma de decisiones y en el acercamiento que debemos hacer. Yo siempre les digo, si una persona que tenga dos, tres, cuatro variables en deterioro y que no, que no tenga todavía un reflejo en su edad de mora, pues si tiene un negocio, si tiene alguna actividad económica, es momento de que usted pueda plantear una visita comercial para indagar también cómo está esa operación. No vean la evaluación de cartera como un cumplimiento de requisito normativo únicamente. Es una herramienta poderosísima para hacer gestión comercial, es una herramienta poderosísima para poder anticipar situaciones como insolvencias, como les decía, o inclusive alguna situación que sea un deterioro, que es con deterioro coyuntural de la actividad económica, de los ingresos que está teniendo el cliente, y por eso la visita usted va a poder entender que en una entrevista que le cuente qué está pasando con su negocio, porque ha disminuido sus ingresos, porque tiene menos patrimonio, porque eventualmente tiene más moras en las centrales de riesgos a pesar de que con ustedes esté bien, porque se ha venido endeudando más. Entonces, ya usted tiene un mecanismo muchísimo más robusto para entrar a hacer una entrevista antes de que le traiga el problema a usted a la casa, y de esa manera usted pueda tener mejor posición de negociación, porque el que pega primero pega dos veces, frente a una eventual mala situación de ese cliente usuario o asociado, ¿vale? Vamos con la siguiente. Y pues aquí importante también tener en cuenta cuando haya precisamente lo que les decía, veces los ingresos, puede ser el tema de visualizar, o sea, tiene los ingresos que el color y toma una decisión, toma una acción tal. Cuando el semáforo está en amarillo y usted ya está a punto de cruzar, usted decide si acelera, pasa, o si no alcanza y se detiene, que sería lo más conveniente, ¿no? Y si está en rojo, usted no se va a quedar mirando la luz roja y arbitrariamente usted continúa. Entonces, lo mismo pasa con nuestros indicadores. La idea es que generen alertas y esas alertas generen una decisión, ¿de acuerdo? Información clave en centrales, el monto total por calificación, la experiencia crediticia histórica, el volumen del endeudamiento total, ¿cierto? Tendencias de comportamiento, sesgos a evitar, confiar solamente en el score. Miren, de verdad yo puedo tener personas que tienen un score muy bueno, pero están con unos endeudamientos que vienen, crece y crece y crece, y a veces el score no es tan sensible al incremento del endeudamiento. Asume que como está endeudándose más y tiene buen comportamiento de pagos es porque puede pagar, pero como nosotros sí conocemos los ingresos, uno dice, pero venga, está pagando en cuotas del 90 o el 100% de sus ingresos, ¿cómo vive? Ese tipo de análisis es el que tenemos nosotros que hacer en nuestra evaluación de cartera, que la vamos a ver en detalle de cómo hacerlo de manera automática, porque hacer eso en el uno a uno, señores, es imposible. Y la idea es tener una metodología técnica que me permita hacer absolutamente todo eso. Ignorar deudas calificadas en A también nosotros debemos no solamente
entender la calificación B, C, D y E, sino también, o para las personas que nos acompañan de fuera, W, W, B menos, etcétera, y no validar coherencia de los datos, ¿cierto? A veces nosotros decimos, venga, pero es que esta persona está pagando, tiene unos ingresos que me dice que son de, no sé, de $3,000, y resulta que mensualmente está pagando cuotas por valor de 4,500, $5,000. ¿Con qué vive? ¿Qué hace? Entonces ahí también se genera una alerta que para efectos del modelo me debe repercutir en una decisión, pero también internamente me da razones para tener que ir a visitar y hablar con ese cliente antes de que termine pues en una mala situación o entender si es que realmente no tengo una buena actualización de su información, ¿vale? Y también desestimar los microcréditos o los créditos pequeños. A veces aquí en Colombia la norma ahorita me está diciendo que son créditos productivos de menor cuantía, hasta 6 salarios, entre 6 y 25 tiene otra categoría y hasta de 25 a 120 tiene otra categoría. Pero los miramos de manera aislada. Es importante también visualizar el endeudamiento global que tengo y pues cuál ha sido el destino de esos créditos, si los ha tomado conmigo o no. Una cosa es que siempre venga a pedir capital de trabajo y no se capitalice, no pida un crédito para un activo productivo, para un proyecto productivo. Entonces, obviamente es mucho más riesgoso pedir siempre para capital de trabajo, a menos que sean montos razonables a su actividad, sino que viene pidiéndome constantemente unos incrementos en monto, pero su operación no le está generando más ingresos, por el contrario, se viene endeudando más, ya son señales de alerta que debemos nosotros tener en comparación a que me pida para un activo productivo, un proyecto productivo que le va a generar, pues obviamente, un apalancamiento mayor en sus ingresos. Pero todo esto, señores, lo podemos usar cuando usted crea variables con eso. Cuando usted tiene un activo, un crédito productivo, no solamente clasifíquelo como crédito productivo. Mi sugerencia le va a servir para hacer monitoreo de cartera y también le va a servir para hacer asignación de créditos. Pregunte para qué quiere la plata. Con tres que le digan, ya usted tiene ese crédito productivo. Usted lo quiere para capital de trabajo, necesita liquidez. Usted lo quiere para recomposición de pasivos, dígame qué obligaciones va a recoger. O usted lo quiere para un proyecto productivo, dígame en qué va a invertir. Yo no conozco otra para créditos productivos. ¿Para qué más quiere la plata? Para una de esas tres, y cada una debiera estar marcada de manera que podamos identificar en dónde hay más o menos riesgo. Y si yo veo lo que les decía, que capital de trabajo viene, crece y crece sin generar más ingresos y adicionalmente generando mayor endeudamiento, pues eso me va a poder generar una alerta en comparación al mismo crédito productivo que está, crece y crece, pero es que resulta que la persona se compró un tractor y luego se compró una excavadora, luego se compró otra cosa y lo que está haciendo es generar más ingresos. Es muy diferente. ¿Preguntas hasta acá? Preguntas, preguntas, preguntas. Bueno, para cartera de vivienda, ¿cuál es la cantidad de veces los ingresos normal para cantidad, para crédito de vivienda? Eso se está mirando un poco más por la relación cuota-ingresos, más que inclusive las veces que tengas los ingresos, por cuota de ingresos o cuota capital, perdón, cuota capacidad de pago, no ingresos, cuota capacidad de pago. Porque tú puedes tener unos ingresos muy buenos. Mire, yo he conocido anestesiólogos, médicos cirujanos, médicos de cirugía estética que tienen ingresos fácilmente de 40, 50, 60 millones de pesos mensuales. Para las personas que nos acompañan de afuera, 15,000, $20,000 mensuales. Pregúntenme cómo está su central de riesgo. Pregúntenme cómo manejan sus finanzas personales. Un desastre total. Entonces, a veces los ingresos no necesariamente son total referencia, más porque los ingresos, si por ejemplo es un asalariado, bueno, en cualquier situación los ingresos pueden cambiar, ¿cierto? Entonces, lo que sí es importante es mirar realmente esa capacidad de pago, que también puede cambiar, pero seguramente en la capacidad de pago usted ya ha considerado si tiene gastos, si tiene costos, si tiene otras cuotas que pagar, y eso le da muchísimas más luces. Entonces, lo que yo recomiendo en ese caso es mirar la capacidad de pago, que esa se hace a partir de tener sus ingresos y descontar costos, gastos familiares, cuotas que la persona paga y los ingresos de la actividad económica principal y todos los secundarios que estén soportados, y a partir de allí usted sabe cuánto puede destinar a pagar de cuota y eso pues lo compara con su tasa de interés interna y lo compara con el plazo al cual puede usted enviar o al cual usted maneja sus créditos de vivienda, y de allí usted puede establecer si ese valor de cuota es holgado
o no frente a la capacidad de pagar una nueva cuota que tiene la persona. Esa es mi recomendación para manejarlo, Diana. Preguntas adicionales, comentarios, sugerencias. ¿Quién quiere complementar lo que yo estoy diciendo? Porque ustedes seguramente tienen muchas historias que contar. Cuéntenme, cuéntenme de su experiencia. Compártanos a todos. ¿Alguien quiere compartirnos? De pronto hacer una mención de un tema que tiene que ver con un segmento de la población que demanda crédito, que es la de libranza de pensionados. Ese es un tema bien complejo porque estaba poniendo mucho cuidado eh, 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 en ese conocimiento que nos estás transmitiendo y la llevaba a ese escenario y qué cosa tan complicada porque pues definitivamente eh, y sobre todo que hoy se vuelve un segmento de riesgo alto. Ya lo habíamos conversado y tú ya lo habías analizado, explicado y habías hecho un análisis importante con el tema de insolvencia y algo lo tocabas hace un rato, porque, creo que para el caso particular, lo de libranza para pensionados, es un cemento complejísimo en ese importante análisis que hacías, claro. Sí, ese es un segmento porque además a veces pasa que los familiares son los que manipulan, entre comillas, ciertas esas solicitudes de crédito de estas personas y porque a veces hay un incentivo perverso. Yo he visto que una práctica que nos ha tocado frenar, de hecho lo veía desde que yo estaba trabajando con el Banco Popular en ese momento con el Presta Ya, y es que en dos segmentos había situaciones, ¿no? Los que se pensionaban de fuerzas militares y en otros eran en temas de docencia. Era muy frecuente que dos cónyuges aparentemente se separaban en la disolución de la sociedad conyugal, se perdía esa capacidad de pago porque al otro cónyuge le daban parte, ¿cierto?, de esos ingresos, pero como una mesada, como una cosa así, pero cuando el deudor principal fallece y es el que tiene la pensión, pues sencillamente se extingue ese derecho, porque, porque ya hay una disolución de sociedad conyugal. Entonces lo que no sabe la persona es que cuando tiene esa situación y cuando argumenta que fue que se divorció, que lo que sea que le haya ocurrido, al momento de querer reclamar la pensión, si su cónyuge que tiene la pensión fallece, no le van a dar absolutamente nada. Entonces, ese manejo fue muy interesante porque qué pena con los abogados, no son todos, es uno o dos entre todos los que existen en el mundo, pero con uno o dos que pase, resulta que estaban asesorando mal a las personas, indicándole que era muy fácil, que pudiera dejar de pagar, que pudiera, digamos que zafarse, entre comillas, de esa deuda, de esa obligación, haciendo este tipo de figuras, o haciéndose embargar, que lo que más se veía ni siquiera era el tema de disolución de sociedad, sino el embargo. Entonces, frente al embargo, luego argumentaban un embargo de alimentos y se divorciaban, eran las dos cosas, y entonces a lo que se embargaba y se divorciaba, le tocaba hacer pensión alimentaria a la otra persona, pero cuando el asociado, cuando el principal fallece, entonces ya la persona que aparentemente quedó como beneficiaria pierde el derecho a la pensión. Entonces uno decía, ¿qué es mejor, pagar su obligación o que su compañero o compañera que tiene la pensión fallezca y usted se quede completamente desprotegido, ¿cierto? Entonces, frente a esas situaciones ya las personas un poco lo piensan, pero en efecto, perdón, en efecto sí, es muy frecuente que pasen este tipo de situación. Bueno, nos vamos ahora con el crecimiento económico y esto lo vamos a ver en detalle en el taller, pero hay una página de la Superintendencia Financiera de Colombia que tiene en los indicadores trimestrales, en la página de la Superfinanciera, que es información oficial, que es información que se genera periódica, información confiable, que es lo que siempre nos pide la Super, porque hacer análisis de actividad económica es muy complejo, porque mañana están hablando de vehículos y de importación. Adicionalmente, como el dólar viene bajando, entonces, ¿qué van a hacer con los exportadores? Y cuando el dólar viene subiendo, entonces, ¿qué van a hacer sí, con los exportadores? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? Los importadores por un lado, los exportadores por otro, que si autopartes, que si crecimiento de la construcción,
y no tenemos un análisis que se haga periódicamente, que uno diga todos los meses nos están analizando todos los sectores. Esta información que viene de la superintendencia es muy útil porque nos permite entender el comportamiento del indicador de cartera vencida para 23 sectores económicos y que si usted lo quiere llevar a 140 se puede abrir también. Y es muy importante saber cómo se están comportando los clientes de determinados sectores de mi nicho de mercado en el mercado, ¿cierto? Cómo están percibiendo en las demás organizaciones financieras el comportamiento por actividad económica y tener pues obviamente la traza de esa información se vuelve súper importante. Entonces hay que conocer el PIB sectorial, el indicador de cartera vencida por sector. El PIB sectorial lo encontramos aquí en Colombia en el DANA. El indicador de cartera vencida lo encontramos en Superfinanciera. Entonces, y hacer, por supuesto, complementar con análisis sectorial. Y si usted tiene tendencias, va a lograr hacerlo de una manera muchísimo más efectiva. Miramos, por ejemplo, que al corte de junio de esos indicadores, el indicador de cartera vencida del sector turismo y hospedaje y recreación estaba como en más de un 20% y es el más alto, el indicador de cartera vencida más alto de todos los sectores económicos. Y uno dice, Sandra, pues eso es contradictorio porque en este momento son los sectores de mayor auge. Es más, cada vez hay más Airbnb, cada vez hay más paquetes de turismo, ¿cierto? Y usted observa que cada vez la gente quiere viajar más y después de la pandemia se pegó una disparada porque la gente reflexionó mucho sobre qué quiere de su vida y se da cuenta que muchas personas quieren de su vida conocer el mundo y se convierte en un mercado que es supremamente atractivo. Entonces uno dice, Sandra, pero entonces, ¿por qué tiene esa cartera vencida tan alta? Señores, porque es que después de la pandemia ese indicador venía desde el 49%. Entonces, por supuesto, en ese momento muchas empresas y personas dedicadas a actividad quebraron o tuvieron que hacer reestructuraciones o tuvieron que hacer negociaciones, acuerdos de pago y ha sido muy difícil, o sea, ya llevamos 3, 4 años, muchos de ellos no se recuperaron, que parte es el lastre que tiene el indicador hoy, pero hay que ver la tendencia, señores, venimos del 49 al 20, señores, hoy es alto, sí, claro, pero se ha venido recuperando, eso es la verdad que tenemos nosotros que rescatar. Entonces, ese tipo de análisis es el que nosotros debemos hacer de cara de, eh, al crecimiento del impacto de las actividades económicas de los sectores económicos y por supuesto no es ajeno tampoco al crecimiento del Producto Interno Bruto en cada una de esas actividades y al contexto macroeconómico que se esté presentando, dependiendo de los aranceles, de que estés comercializando, a quién tú estás exportando, de dónde estás importando. Entonces, todas estas variables tienen que ser muy bien elaboradas, muy bien analizadas, pero hoy día tenemos más información. No es como hace unos años en donde a uno le tocaba ir por allá a, a- yo consultaba cap- varias agremiaciones que trataban de tener como ciertos patrones de periodicidad en los análisis, sin embargo, habían sectores que se quedaban sin analizar. Entonces, hoy día es mucho más fácil tener acceso a esa información y nosotros vamos a ver varias fuentes públicas idóneas que podemos traer, de las cuales podemos traer esa información, ¿vale? Preguntas, comentarios. Esta es la última variable que entró, ¿no? Dentro de los criterios. Esa es la última variable que entró dentro de estos criterios. Ah, las reestructuraciones, ¿cierto? Entonces es mirar, la otra es la última en el orden, pero aquí nos quedó una ñapa. Y es las reestructuraciones inteligentes, mirar que la reestructuración no se hace para, digo yo, pelotear el problema hacia adelante, sino que realmente sea una vía de mejora de la cartera en las nuevas condiciones por parte de la persona que está siendo beneficiaria, sujeto de una reestructuración, y obviamente ponerle un techo a las reestructuraciones. Hay entidades que nunca hacen una reestructuración y hay otras entidades que le dan dos, tres a la persona y pues realmente tampoco se trata de hacerlo. La reestructuración es un antibiótico y ese antibiótico debe darse con sumo cuidado. Se le da a la persona cuando lo necesita y si lo damos bien se va a recuperar. Pero si nosotros le damos antibióticos porque estornuda, pues resulta que va a llegar el momento en donde ya no le va a servir. Entonces no va a ser absolutamente nada útil y tenemos que chequear pues también cómo ha venido comportándose ese pago después de las reestructuraciones, ¿vale? Bueno, creo que esta ahora sí es, regálame la siguiente, miremos qué más hay por allí, pero ya creo que ya recogimos todo, hasta las perspectivas sectoriales que ya hemos hablado. Y la integración final, la probabilidad de insolvencia, deterioro del perfil, de la capacidad de pago, las garantías y la información de base. Fíjense ustedes que todo se resume en lo que nosotros hemos hablado en algunas sesiones.
respecto del motor de decisión. Aquí lo que le estamos colocando en la puntica, en el aderezo, es esa probabilidad de insolvencia, porque realmente yo les digo, desde lo que yo he tenido la experiencia, el modelo de evaluación y recalificación de cartera cada vez se convierte en una herramienta más poderosa para prevenir insolvencias que nos cojan de sorpresa. Yo no puedo decir que la persona no se va a insolventar. Lo que estoy evitando es que te diga el otro día, señores, me insolventé y le llega a usted una cartica de amor que le diga eso, sino que nosotros podamos prever esas situaciones y en función de eso, pues tomar unas decisiones de manera oportuna y saber qué manejo nosotros le vamos a dar. Señores, preguntas. Cris, ahora sí te dejo el auditorio todo tuyo.